Cuando Ken Hildebrand cae de su cuatriciclo en las montañas rocosas canadienses, queda inmovilizado sobre la superficie congelada debajo de media tonelada de metal. Casi vomito a causa del dolor. Herido, solo y expuesto a todo lo que esta salvaje región tiene para dar, Ken debe luchar para mantenerse con vida. Todo lo que puede hacer es tener la esperanza de que alguien lo encuentre antes de congelarse hasta morir, o verse rodeado de predadores que intentarán matarlo. Mis posibilidades eran muy pocas. Ken Hildebrand está empacando para emprender un solitario viaje por las montañas rocosas canadienses en medio del crudo invierno. Él sabe que es mejor ir bien preparado. Los muchachos del equipo de rescate me llaman Mr. Gadget, porque dicen que siempre llevo muchas cosas. Y también suelen decir, bueno, si tenemos que hacer un rescate, todos queremos a Ken como compañero, porque nunca se pierde, siempre sabe dónde está y puede sobrevivir. ¡Auxilio! No, esta vez voy hasta Bob Creek a revisar algunas trampas, pero debería regresar a tiempo, me llevará 1 hora o 3. El experto en supervivencia normalmente recorre las montañas solo y no hace planes concretos acerca de su regreso ni con su familia ni con sus amigos. Bien, escucha, si no aparezco hoy, lo haremos otro día, ¿de acuerdo? Ken es un cazador de animales registrado y en este viaje revisará las trampas para castores que colocó el día anterior. Cazamos para mantener una buena y saludable población de animales. Los castores son roedores. La meta es tratar de evitar la superpoblación de castores. Ken ama la vida al aire libre y nada lo detiene cuando se trata de disfrutar de la belleza de esta región, ni siquiera su pierna discapacitada. Tuve polio, me hicieron más de 20 operaciones cuando era niño. Se suponía que nunca volvería a caminar. Un día me quité los aparatos ortopédicos y dije, caminaré. Haré todo lo que la gente normal hace. Movilizarse por esta desolada región es un verdadero desafío. Ken lo hace a bordo de su confiable corcel, su cuatriciclo. El terreno es muy escarpado. Es una zona de muchas montañas. Las colinas son muy empinadas. Hay muchos lugares en mi línea de trampas que incluso personas muy bien entrenadas no pueden atravesar. Hoy, el viaje es aún más peligroso. El cuatriciclo de Ken está transportando mucho peso extra. Mi cuatriciclo sin combustible pesa alrededor de 270 kilos. Los castores pesan entre 15 y 20 kilos cada uno, más de los 12 litros de gasolina. Sí, suma 450 kilos. Una camioneta pequeña probablemente tiene ese peso. La temperatura cae por debajo de 0 grados. El viento sopla con fuerza. Por lo tanto, Ken da por terminado el día. El viento soplaba al menos a 80 kilómetros por hora. Me pegaba de frente en el rostro mientras intentaba conducir. Levantaba pequeñas rocas del camino. De repente sentí un dolor muy agudo en el ojo.
Parpadeé y sentí que tenía algo así como pasto en el ojo. Al segundo que solté el manillar, logré quitar un manojo de pasto de mi ojo. Pero el cuatriciclo comenzó a ir hacia arriba y volcó. Mientras rodaba hacia abajo, pude sentir que el cuatriciclo me seguía. En ese momento no había nada que pudiera hacer. Me pareció que caía muy rápido y que quedaría fuera del camino del cuatriciclo. Pero entonces, ¡bam!, todo pasó muy rápido. El golpe me dejó boca abajo, con el rostro pegado al suelo. Luego sentí un dolor insoportable en la pierna. Podía sentir mi pie, podía sentir mi tobillo totalmente dislocado y los huesos quebrados. Casi vomité a causa del dolor. El apoyapié de metal estaba sobre parte de mi espalda, ejercía presión y no me dejaba respirar. El dolor intenso provenía del tobillo y de la pantorrilla. No podía empujar y levantarme lo suficiente como para mover el cuatriciclo. Una y otra vez intenté mover las piernas, pero no pude. El pesado cuatriciclo mantiene a Ken aplastado contra el suelo, en medio de la nada. ¡Auxilio! Como paramédico de la unidad local de rescate, el primer instinto de Ken es tratar de calcular la severidad de sus lesiones. Mi primera presunción era que me había dislocado el tobillo, eso era seguro, pero probablemente estaba quebrado. También pensé que el daño en mi rodilla derecha era importante porque me dolía muchísimo. Mi pierna discapacitada no es muy grande. Por cierto, no es más grande que esto. Cuando me estrellé contra el suelo, pensé casi seguro me rompí la rodilla. El peso del cuatriciclo de Ken más el equipo de supervivencia ejercen una enorme presión sobre su pierna discapacitada, causándole un dolor insoportable. Su pierna derecha quedó encima y ejerce presión sobre su pierna discapacitada, cortándole la circulación desde la pantorrilla hasta el pie. Ken sabe que para evitar daños permanentes debe actuar rápido. Mi primera reacción fue: necesito salir de abajo del cuatriciclo, incluso si tengo la pierna quebrada. Por lo tanto, miré a mi alrededor y traté de buscar algo que me pudiera servir. Todo el equipo de Ken continuaba amarrado al cuatriciclo. Solo su hacha se había desprendido durante la caída, pero estaba casi fuera de su alcance. Entonces, el instinto de supervivencia de Ken aparece. Siempre llevo un encendedor colgado al cuello y una brújula amarrada a un cordel. Lograr alcanzar el hacha puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Vamos. Para Ken, el hacha es su única vía de escape. Hice varios intentos hasta que finalmente logré amarrar el mango del hacha. Inmediatamente pensé, tal vez puedo usar el hacha como palanca para poder levantar el cuatriciclo. Pero atrapado boca abajo, es imposible para Ken hacer suficiente palanca sobre el mango del hacha para levantar el cuatriciclo. Entonces pensé, estoy atrapado aquí, de verdad estoy atrapado. Pero cuando se está en una situación así hay que intentar algo y si no funciona hay que intentar algo distinto. Recuerdo que pensaba, si puedo reducir el peso del cuatriciclo, quizás tenga más opciones de salir de aquí.
Pero cada golpe le provocaba un dolor agonizante al lastimado cuerpo de Ken, mientras intentaba quitar el pesado equipaje del cuatriciclo. Entonces pensé, tal vez si puedo apilar los castores uno encima del otro y luego colocar el hacha allí, sobre la pila. Con los castores bajo sus brazos, Ken espera que esta altura extra marque la diferencia. Parecía estar funcionando. El cuatriciclo se movió algunos centímetros. Me sentía tan bien. Aún me dolía muchísimo y sentía que los huesos estaban rotos, pero al menos la presión firme y constante había disminuido. Alimentado por la adrenalina, Ken decide que es hora de hacer un mayor esfuerzo para liberarse de su trampa. Había quebrado mi mejor oportunidad de salir de allí. Me dije, ¿qué hago ahora? ¡Auxilio! Ken Hildebrand quedó atrapado debajo de su cuatriciclo. Con el equipo de supervivencia fuera de su alcance, Ken está herido, indefenso y totalmente atrapado. Intenté todas las vías posibles. Pensé si pudiera hacer esto o si pudiera hacer aquello. Después de 5 horas había agotado todas mis posibilidades. La oscuridad se está acercando. Las montañas rocosas son letales de noche, especialmente en invierno, cuando la temperatura puede descender hasta 20 grados bajo cero. El viento fuerte y helado baja por las laderas de las montañas, y estas ráfagas huracanadas le juegan malas pasadas a la mente de Ken. Escuché algo y pensé, ¿realmente escuché algo o es solo mi imaginación? Por cierto, había escuchado algo. Increíblemente, Ken se había accidentado con su cuatriciclo a solo 800 metros de la casa de un granjero. Si alguien podía escuchar sus gritos de auxilio, su suplicio acabaría pronto. Cuando escuché el ladrido de los perros, tuve una chispa de esperanza. Tal vez no tenga que pasar la noche aquí después de todo. ¡Auxilio! Ken está preparado para cualquier eventualidad. Incluso lleva un silbato en el cuello. Lo utiliza para llamar la atención. Los perros, al tener un sentido del oído superior al de los humanos, podrían oírme. ¡Auxilio! Pero sus pedidos de auxilio son ahogados por el sonido del viento, y el oído humano no puede escucharlos. ¡Aquí estoy! Escuché que salió y volvió a entrar a la casa varias veces. ¡Ey! ¡Aquí! La ayuda estaba cerca, pero al mismo tiempo muy lejos. Es otro golpe devastador para Ken. Para empeorar aún más la situación, todo el equipo y las provisiones que Ken había traído y que podrían mantenerlo con vida están amarradas al cuatriciclo y completamente fuera de su alcance. Con lo que tenía en el cuatriciclo podría haber sobrevivido un mes sin problemas. Tenía agua, tenía café caliente, mis equipos de primeros auxilios, por supuesto, y una bolsa de dormir que soporta hasta 40 grados bajo cero. Sin su equipo de supervivencia, Ken se enfrenta a una experiencia que pondrá a prueba sus habilidades. La temperatura ya está en los 11 grados bajo cero, pero debido a la acción del viento, se siente más frío aún.
Ken podría morir de hipotermia si no piensa en algo rápido. Sabía que el viento y el frío podían matarme fácilmente. En cuestión de media hora o tal vez menos, si me quedaba dormido. Las heladas condiciones comienzan a sentirse. Ken sabe que sus violentos temblores podían ser la primera señal de que la hipotermia había comenzado y que de ahora en más todo podía ser peor. Cuando se deja de temblar, se está frente a una severa hipotermia y las consecuencias pueden ser irreversibles. La gente que sufre hipotermia siente la euforia de entrar en calor. Dejan de temblar, se quedan dormidos y entonces mueren. Durante mis 15 años como rescatista había visto probablemente 3 o 4 personas en mi situación y ninguno había sobrevivido. Por lo tanto, me obligué a permanecer despierto. Incluso cuando llegué al punto en que no podía temblar adecuadamente, me forzaba deliberadamente a mí mismo a moverme para simular el temblor. Sabía que de alguna manera debía evitar la pérdida del calor corporal. Si Ken le quitaba la piel a uno de los castores muertos, tal vez podría deslizarla debajo de su cuerpo para que actuase como aislante. Pero había un peligro. El olor podría atraer a los predadores, y con su hacha rota se encontraba indefenso para luchar contra ellos. Sabía que las posibilidades de que un puma o cualquier predador apareciera aumentaba con cada hora que permanecía allí. Si hubiera sido atacado por un puma, no hubiera tenido posibilidades. Ken sabe que sin la piel del castor, morirá pronto. Las posibilidades de que vengan a rescatarlo son mínimas. Su familia no lo espera hasta dentro de unos días, e incluso sus planes para la cena fueron tentativos. Bien, escucha, si no aparezco hoy, nos reunimos otro día. Ken decide que los beneficios de quitarle la piel al castor compensan el riesgo de atraer predadores. Puse el lado sin piel hacia abajo y la piel hacia arriba. Eso hizo que mi abdomen no sintiera tanto frío. La temperatura continúa bajando y aún faltan otras 8 horas para el amanecer. La piel del castor le otorga un alivio temporal, pero tiene un costo alto. El olor a carne fresca puede ser percibido a kilómetros de distancia. Los predadores pronto encontrarán el rastro. Ken Hildebrand está atrapado bajo su cuatriciclo. No puede mover las piernas y sus provisiones están fuera de su alcance. No solo le preocupan los predadores que se avecinan en la oscuridad. Ken no se ha alimentado en más de 12 horas. La deshidratación es ahora su mayor preocupación. Había estado sudando debido al intenso dolor y también al enorme esfuerzo que hice al intentar mover el cuatriciclo. El cuerpo de Ken está perdiendo agua rápidamente. Si no halla la manera de hidratarse, pronto morirá. Parte del problema de la hipotermia es el nivel de fluidos. Debido a que la sangre circula solo por los órganos vitales, se necesita mucho fluido. Yo tenía las provisiones en mi cuatriciclo, pero no las alcanzaba. Tenía al menos 4 litros de agua y un termo lleno de café.
Sabía que debía encontrar la manera de hidratarme, de algún modo en alguna parte. Ken tiene un rollo de cinta de medir flexible para marcar las áreas donde coloca sus trampas. Se le ocurre una idea que puede usar para salvar su vida. Si lograba recoger escarcha con la cinta, podía derretirla en mi boca y así conseguiría algo de agua. No sé cuánta agua conseguí de la escarcha, pero fue suficiente para mantener el interior de mi boca ligeramente hidratado. Esto le brinda a Ken muy poco alivio. No ha comido nada en 20 horas y su cuerpo se debilita con cada minuto que pasa en estas condiciones extremas. Sabía que necesitaba algo que me diera fuerzas. Decidí intentar comer un poco de carne de castor. Se veía como carne cristalizada, parcialmente congelada. Probablemente fue eso lo que me ayudó a masticar un poco y poder tragarla. Pero no fue la cosa más sabrosa que he comido. De repente sentí que me dolía el estómago y devolví lo que había comido. Pensé, esto no anda nada bien. Estoy perdiendo más fluidos corporales. Cada decisión que Ken tome a partir de ahora podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Lo que a cada rato venía a mi mente era el miedo. No quería que alguien de mi familia pasara por la angustia de tener que encontrarme. No sé, parcialmente comido por algún animal o algo así. ¿Quién sabe lo que puede pasar después de que uno se muere? Después de 15 horas de oscuridad, sus conocimientos sobre supervivencia y su fuerza de voluntad lo ayudaron a pasar la noche atrapado debajo de su cuatriciclo y con temperaturas bajo cero. De repente, el sonido de la mañana es interrumpido por un sonido más que bienvenido. Pensé, el equipo de rescate finalmente viene hacia aquí. Ya era hora, les daré una reprimienda a los muchachos. Y se perdieron en la distancia. ¡Estoy aquí! ¡No! ¡Oh! Otra vez, las posibilidades de que lo rescaten están fuera de su alcance. Desesperado por ayuda, intenta alertar al granjero una vez más. La casa del granjero está a solo 800 metros, pero los gritos desesperados de Ken no son escuchados. ¡Auxilio! Había agotado todas y cada una de las posibilidades que tenía y podía usar. Era un fracaso tras otro.
En ese momento del segundo día no estaba seguro de cuánto tiempo podría sobrevivir. El segundo día de Ken transcurre lentamente, con su equipo de supervivencia fuera de su alcance y sus posibilidades de ser rescatado muy cerca. Todo lo que puede hacer es permanecer y esperar, y tratar de hidratarse todo lo que pueda. Ken aún está impregnado con el olor a carne fresca, y los peligros de la noche amenazan otra vez. Creí escuchar que algo se movía. Y vi a un par de coyotes a mi derecha. El mayor miedo de Ken se hace realidad. El olor de la carne de castor atrajo a unos desagradables visitantes. Aún desde la distancia, los coyotes pueden ver que Ken está atrapado y que no se puede mover. Los coyotes son impredecibles. No sería la primera vez que atacan a un ser humano. Pensé, estoy en graves problemas. ¡Auxilio! Ken Hildebrand está gravemente herido. Sus piernas están atrapadas debajo de su cuatriciclo. Para empeorar las cosas, los coyotes se están acercando. Cuando escuché que los coyotes se estaban acercando, pensé en la posibilidad de que se pusieran más agresivos. Mi alma, Dios, te entrego. Eres todopoderoso. Tomé un par de rocas y también el mango quebrado del hacha. Pensé, ¿cuánto tiempo durará eso? ¿Quién sabe? Ken ha estado atrapado por más de 30 horas. Su entrenamiento para sobrevivir lo ha mantenido con vida, pero se da cuenta de que partes de su cuerpo ya están muriendo. La presión constante de la rueda del cuatriciclo y la hinchazón de su pierna derecha están causando graves daños en sus nervios y tejidos. Ken sabe que aun si lo encontraran ahora, su pierna sana tal vez no sobreviva. Durante la noche llegué a ese punto donde uno siente que el pie está adormecido, como si tuviera miles de agujas pinchando por dentro. En ese momento supe que... bueno, que mi pie no se salvaría. Seguro. La desesperanza de su situación comienza a afectarlo. Acabábamos de celebrar el cumpleaños de mi nieta. Estuve pensando bastante en eso porque mi hija me había filmado bailando con mis nietas. Esa quizás sería la última vez que bailaría con ellas. Me perderé todo. Justo antes del amanecer, ellos regresaron. Los coyotes habían regresado.
Esta vez habían cambiado su táctica. Se acercaban a Ken por detrás. Sin poder verlos, Ken solo puede imaginar cómo será el ataque. Podía escuchar cómo arañaban el suelo. Podía escuchar el rápido golpeteo de sus patas. Luego escuché algunos aullidos. Después de eso escuché más patas. No sabía dónde estaban. Podían estar a 180 metros de distancia o podían estar por detrás. Sin duda estaban muy alborotados y se agitaban unos a otros. A medida que los coyotes se acercan a su presa, descubren a uno de los castores muertos que se había desprendido del cuatriciclo durante la caída. Sonaba como si estuvieran peleando por la presa. Sonaba como si estuvieran más cerca. Ahora que los coyotes han saboreado el gusto a carne, Ken teme ser el siguiente plato del menú. ¿Qué sigue? ¿Se pondrán más agresivos? El frenesí de los golpes parece haber llamado la atención de los perros de la granja vecina. Pero una vez más, el sonido del viento impide que el oído humano escuche los ruidos. Quizás si el granjero hubiera soltado a uno de los perros, este hubiera llegado a mí. ¡Vamos! ¡Vamos! Los ruidos parecen haber asustado a los coyotes, al menos por ahora. Al amanecer, Ken continúa atrapado y ya han pasado casi 40 horas. Las posibilidades de rescate parecen estar muy cerca, pero al mismo tiempo muy lejos. Cada vez que escuchaba el ladrido de los perros y cada vez que escuchaba que el granjero abría la puerta hacía sonar mi silbato. Pero no pasaba nada. Era algo muy frustrante, verdaderamente frustrante. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no aparece algo que pueda ayudarme? ¿Por qué no puede cambiar mi suerte? Sabía que si quería sobrevivir debía mantenerme despierto. Antes que anocheciera, los coyotes volvieron. Esta vez eran más. Me mantuve atento y concentrado en lo que estos coyotes podrían hacer. Solo podía imaginar lo que estaban haciendo porque no podía verlos. Es la tercera noche que Ken pasa atrapado debajo del cuatriciclo, expuesto, deshidratado y cerca de la muerte. Y esta vez, los coyotes han regresado para cazar en manada. Mis posibilidades eran muy pocas. Ken Hildebrand pasa su tercera noche atrapado debajo de su cuatriciclo en las montañas canadienses. La manada de hambrientos coyotes que se aproxima hacia él percibe que es comida fácil. Ellos son muy versátiles en sus tácticas de ataque. Intentarán atacar sin duda mi rostro y mi cuello porque eran las zonas más
expuestas. Si te mueves hacia un lado, ellos intentarán tomarte por detrás. Esta manada ya probó el sabor de la carne fresca y están ansiosos por más. Si no podía ahuyentarlos con el silbato y los gritos, mis posibilidades eran muy pocas, muy pocas. Los gritos de Ken son suficientes para alejar a los coyotes. Pero si tiene que pasar otra noche aquí, regresarán. Y quizás él ya no tenga fuerzas para luchar contra ellos. Dios Todopoderoso. Durante los 4 días nunca me dormí. Conscientemente me aseguré de mantenerme despierto porque sabía, por experiencia, que el viento y el frío podían matarme. Mi cuerpo me estaba diciendo que iba cuesta abajo. Mi alerta mental no estaba allí y mi coordinación no era tan buena como solía ser. Yo sabía que todo esto me estaba diciendo que mi cuerpo se debilitaba más y más. Estaba seguro. Mi familia era mi primera prioridad. Yo puedo lidiar con cualquier cosa que se presente, pero ¿cómo lo harían ellos? ¿Cómo les afectaría? Pensé que si no lograba sobrevivir, mientras estuviera en uso de mis facultades, estaba a tiempo de escribirles un mensaje. Debía escribirles un mensaje, por si acaso. Bueno, les dije que lo sentía mucho. Y que los amaba. Me quité los anteojos y los dejé a un lado. Y pensé, quizás es hora de descansar un poco ahora. Finalmente, al rato, cerré los ojos. Al cuarto día de luchar contra el dolor y el miedo, y después de forzarse a sí mismo a mantenerse despierto para eludir a los peligrosos coyotes y evitar la hipotermia, Ken finalmente se duerme. En las montañas rocosas canadienses, después de pasar 3 noches atrapado debajo de su cuatriciclo, el cuerpo herido y exhausto de Ken Hildebrand finalmente se rinde. Esa mañana era un bonito día para caminar y decidí llevar a mi perro a un área en particular y visitar a mis amigos. Mirando las hermosas colinas y las montañas que se veían a lo lejos, cambié de opinión y fui hacia otra área. Encontré un lugar en el que nunca había estado antes. ¿Por qué cambié de opinión? No tengo idea. Oscar, vamos. Experto en búsqueda y rescate, Roy Davidson parece ser guiado por el destino hacia un determinado lugar en las montañas. No tenía intención de ir hacia esa zona en particular. Cambié de planes 5 veces hasta llegar a ese lugar. Cuando llegué al pie del valle, cambié mis planes otra vez. Oscar, vamos, andando. Miré a la distancia y vi el cuatriciclo. Me pareció que había algo o alguien debajo de él. Oscar, vamos. Trabajo en búsqueda y rescate,
Y un año atrás habíamos hecho una búsqueda. Estuvimos buscando un cazador en cuatriciclo que había desaparecido. Cuando lo encontramos, estaba atrapado debajo del cuatriciclo y estaba muerto. Oscar, 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 Oscar. Era exactamente el mismo escenario. Imaginé que había alguien atrapado allí abajo y que probablemente estaba muerto. Escuché algo. ¿Era mi mente que estaba jugando conmigo o era verdad? ¿Me quedé dormido? ¿Estaba soñando o...? Pensé que estaba viendo cosas, pensé que estaba alucinando. Me dije, Dios mío, esto se está poniendo mal. ¿Es verdad? ¿Cómo se llama? Ken Hildebrand. Me sentí bendecido, tenía suerte de estar con vida. No tenía que decirle adiós a mi familia. El alivio que sentí cuando me quitó el cuatriciclo de encima fue fantástico. No puedo describir la sensación, pero fue algo efímero. Vamos. Traté de mover las piernas y me di cuenta que no podía moverlas. Pensaba que sus piernas, o al menos una de ellas, estaba quebrada. ¿Qué estaba haciendo aquí? Era probablemente el lugar donde la rueda del cuatriciclo había aplastado su pierna y la carne estaba congelada. Bien, le colocaré esto aquí, ¿sí? Sabía que durante 2 días no había orinado nada. Sabía que podía tener el hígado dañado, que podía tener los riñones dañados. La primera vez que me dijo que había estado allí durante 4 días y 3 noches, no podía creerle. Estaba muy calmado. Se comportaba formalmente. Sabía lo que tenía que hacer. Creo que Ken pudo sobrevivir porque es fuerte. Es un hombre muy fuerte. Los cirujanos lucharon para salvar la pierna derecha de Ken, pero finalmente debieron amputarla, dejándolo con una prótesis ortopédica y su pierna discapacitada por la polio. Pero con la misma determinación que tenía cuando era niño, Ken está caminando otra vez. No tenía duda. En mi mente sabía que caminaría otra vez. Volvería a caminar. No se trata solo de la persona que sobrevive, es toda la familia que tiene que lidiar con los problemas que se presentan. Pero si se aman unos a otros, se puede lograr. Doblado al español en Civisa Media.